El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. Cuando celebramos una fiesta de la Virgen María, no siempre celebramos lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando celebramos la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, lo que celebramos es su pureza, es decir, que fue concebida sin pecado original y no cometió pecado alguno. Cuando celebramos la Anunciación, el 25 de marzo, que es una fiesta cristológica y mariana, nos fijamos en la valentía de la Virgen al decir su sí, al dar su sí, su aceptación. Cuando celebramos la Asunción, por ejemplo, celebramos que María asunta al cielo y celebramos un gran dogma el 15 de agosto. Pero hay fiestas de la Virgen a lo largo del año, por ejemplo, advocaciones, Guadalupe, Fátima, Lourdes, y en esas fiestas, de una u de otra forma, nos fijamos en la Virgen como aquella que se muestra, que nos cuida y que nos protege, y sobre todo que intercede por cada uno de nosotros. La liturgia de hoy, esta solemnidad ya que celebramos en sus vísperas, solemnidad de María, Madre de Dios, hoy contemplamos como en un mosaico varios hechos y realidades mesiánicas, pero la atención se concentra de modo especial en la Virgen María, que es Madre de Dios. 8 días después del nacimiento de Jesús, recordamos a esa madre, la Theotokos en griego, la madre del rey que gobierna cielo y tierra. Dice la antífona: por los siglos de los siglos. La liturgia medita hoy en el Verbo hecho hombre y repite que nació de la Virgen María. Por lo tanto, la fiesta de hoy, María, Madre de Dios, nos invita a fijarnos en algo que es único en sí mismo, que es la maternidad de la Virgen, Madre de Dios. ¿Qué más se celebra hoy? Además de esa maternidad, hoy también se pone de relieve la perpetua virginidad. Se trata de 2 prerrogativas que siempre se deben de proclamar juntas. Están los dogmas marianos, la Inmaculada, la Asunción y María, Madre de Dios. Esos 3 dogmas tienen fechas en el año. Pero si ustedes se preguntan cuál es la fecha del dogma de que María fue virgen antes, durante y después del parto, no hay una fecha en el año. Por lo tanto, la fecha es esta también. Hoy día es una fiesta que tiene un doble significado. 2 dogmas se celebran el día de hoy. María es madre, pero madre virgen. María es virgen, pero virgen madre. Todos sabemos que una madre no es solo la que engendra. María es una auténtica madre porque ella, además de tener al niño 9 meses en su vientre, convirtiéndose en el primer sagrario de la historia, también hace las demás cosas que hace una mamá por su hijo. ¿Qué cosas son? Lo engendra, lo cuida cuando lo tiene en su vientre, cuida del bebé,
lo alimenta, le protege cuando tiene frío, si tiene una enfermedad seguramente lo cuidó, lo educa. Una educación quizá es costosa, sobre todo cuando el niño va creciendo, lo defiende. La mamá siempre está pendiente de su hijo. Y yo creo que ahí vienen las enseñanzas del día de hoy. De aquí obtenemos 4 puntos claves que quería meditar muy brevemente el día de hoy. Engendra, cuida, educa y defiende, que son 4 verbos de los cuales tendríamos que aprender nosotros. Vamos al primero inmediatamente. ¿Cómo imito a María en la concepción? Jesús nos responde eso en el Evangelio, en los Evangelios, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Estamos unidos a María cuando en la concepción, en la concepción, cuando trabajamos por la unidad. Nosotros debemos esforzarnos por trabajar en la unidad, tanto en nuestras familias como en nuestros grupos comunitarios. En verdad, la fiesta de hoy tiene mucho significado, pero ¿qué es trabajar por la unidad? Eso debemos preguntarnos nosotros en cada momento de nuestras vidas. Porque claro, evidentemente, hoy día si vemos a nosotros en la primera lectura son unas líneas que es una bendición. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro, dice el Evangelio, sobre ti, y te conceda su favor. Libro de Números, capítulo 6. ¿Qué significa esto entonces? Que esta fiesta no está puesta en el calendario de casualidad, no, sino que Dios empieza o quiere empezar, o nosotros queremos empezar el año calendario, el año solar, digamos así, con una bendición de Dios. Por lo tanto, trabajamos para esa unión comunitaria, trabajamos por la unión, que sería todo lo contrario, trabajar por la desunión, mejor dicho, dejarse llevar por las rabias internas, por esas ideas que muchas veces nadie está libre de tener, e ir caminando con mucho resentimiento por la vida. Eso es lo que tenemos que trazarnos hoy en este primer punto, porque ¿por qué hablo de maternidad? Porque así no somos fecundos. Y no solamente la Virgen Madre o una mamá puede ser fecundo. Cada uno de nosotros tiene que manejar cierta fecundidad en su vida. Y esa fecundidad viene por uno de los trazos fundamentales que Dios nos pone como reto comunitario para nuestra vida. Es que no se puede estar viviendo peleado, no se puede estar viviendo en guerra, no se puede vivir odiando, no se puede vivir mintiendo. Por lo tanto, este es el primer reto. Si hay unidad en tu casa, en tu grupo de amigos, allí entonces nace Jesús. Si no hay unidad, si hay gritos, tensiones, peleas, mentiras, engaños, entonces podemos decir que hemos expulsado a Dios de nuestras vidas. Y cuando no está Dios, ¿quién está? Ya lo saben y lo sabemos todos. Tratando de conseguir, digamos, la unidad, teniendo paciencia, perdón, generosidad, haciendo lo que haya que hacer sin protestar. Así imitamos a María en este primer verbo que es el engendrar de María. Segundo, cuidar, el segundo verbo. María engendra, María cuida. ¿Cómo imitamos a María cuando ella cuida a Jesús? ¿Cómo imitar ese cuidado? Jesús está muchas veces necesitado en alguien que esté a su lado. Quizá necesitas de tu tiempo, tu paciencia, una palabra amable, un gesto de cariño, un abrazo. Cuando alguien necesita que le perdones, no lo sé, cualquier falta que haya cometido, o inclusive hasta una ayuda económica que está pendiente. Así realmente imitamos a María cuando cuida de Jesús. ¿A dónde está Jesús? Allí, en el prójimo. Tercer verbo, María engendra, cuida, educa. ¿Cómo imitar a María cuando ella es la que educa? Cuando evangelizamos.
al que necesita un buen consejo, una palabra oportuna, una corrección fraterna hecha con amor y en el momento adecuado, pero también hablar de Dios es educar, enseñarle al otro que el Señor sí existe, que sí te escucha, que el Señor te ama. Así imitamos a la Virgen cuando ella es Madre de Dios y que educa y que evangeliza. Y por último, ¿cómo imitamos a María cuando ella defiende a Jesús? Decimos María engendra, María cuida, María educa, pero también María defiende a su Hijo. Una defensa que siempre fue pacífica, por si acaso. Nadie se imagina a la Virgen María defendiendo a Jesús en forma violenta. Ahí hay un primer mensaje. La defensa no tiene que ser violenta. Muchas veces confundimos pasividad con la comodidad de la no violencia, quizá. La Virgen María defendió a su Hijo y nosotros debemos aprender a defender también de aquellos enemigos que lo atacan constantemente. Imitar en nuestra casa y también fuera de ella a María en la unidad es una gran tarea, ayudando al prójimo, educando, evangelizando, pero el primero que tendríamos que educarnos es a nosotros mismos, enseñando, acompañando, defendiendo a Jesús. Tenemos que pedirle este año que termina, porque es normal, estamos aquí todos, porque seguramente tenemos muchas cosas que agradecer en este año. Nadie podría decir, yo que tengo que agradecer si este ha sido el peor año de mi vida, lo he perdido todo. Nadie podría decir aquello. Nadie, absolutamente nadie. Pero sí tenemos que reconocer que este es un día de bendición y que termina un año que seguramente para muchos ha sido distinto, que seguramente ha podido ser mejor. Pero esa es una gran cosa, que cada uno se diga a sí mismo, este año pudo haber sido mejor. Pude haberme desempeñado de otra manera, pude hacer cosas mejores, pero no las hice. No soy Dios, me equivoqué. Por lo tanto, viene una nueva oportunidad. Hoy día hay un punto de quiebre entre un año y otro, y es el momento de, aparte de dar gracias, también pedir. ¿Pero qué pedir? Alguien podría preguntarse, Padre, hoy día de la Virgen María, ¿qué le pido? Acabo de decir 4 cosas importantes, sobre todo la cuestión comunitaria, porque nos peleamos mucho, o estamos muy resentidos muchas veces. Pero yo creo que lo primero que hay que pedirle a Dios, con esto termino, es que se cumpla su voluntad. Que sea yo capaz de poder llegar a colaborar tanto con la gracia, que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, porque eso, en otras palabras, sería lo mejor que me pueda pasar. Que así sea.